Capítulo 3. Karma Yoga, el sendero de la acción espiritual. ¿Por qué es necesaria la actividad en el sendero hacia la liberación? Arjuna todavía no sigue a su intuición y le pide a Dios que le dé explicaciones concretas, y Dios le contesta que solo hay dos caminos para que el alma se una al espíritu. Dios, para el sabio, la unión divina por medio de la sabiduría, y para el yogi, la unión divina por medio de la meditación activa. El Gita dice que el conocimiento absoluto de Dios es el objetivo de la liberación del hombre, pero esta sabiduría suprema que colma todo anhelo no puede alcanzarse sin antes haber practicado los métodos de meditación. Si no hay meditación, no hay sabiduría. El Gita hace mucho hincapié en esto, porque muchos devotos, erróneamente, piensan que el conocimiento teórico de las escrituras desprovisto de la meditación les podrá conducir a la liberación final. El maestro dice: ningún devoto, cualquiera que sea su religión, ha de darse por satisfecho con creencias y dogmas no comprobados, sino que debe realizar esfuerzos prácticos con el objeto de alcanzar la unión con el espíritu. Esa unión solo es posible cuando el devoto, dejando de lado el método superficial de culto ceremonial o el de entrar en silencio, de manera inefectiva, comienza a practicar un método científico de comunión con Dios. Esta meta no puede alcanzarse practicando únicamente la meditación mental. La sabiduría divina de la realización del ser solo se obtiene por medio de la concentración profunda que desconecta la mente de la respiración, de la fuerza vital y de los sentidos, y que une el ego al alma. Todos los demás métodos son senderos secundarios, preliminares o de apoyo. Al retirar la mente y la fuerza vital de los nervios sensoriales, el yogi los conduce por la espina dorsal y el cerebro hacia la luz eterna. Aquí la mente y la fuerza vital se unen con la sabiduría eterna del espíritu que se manifiesta en el cerebro. El centro de conciencia del hombre medio es el cuerpo y el mundo externo. El yogi cambia su centro de conciencia al despegarse del cuerpo y de las esperanzas y temores mundanos. Muchos buscadores erróneamente creen que abandonar toda actividad mundana y permanecer en reclusión sin hacer nada es el camino que conduce al estado más elevado o estado inactivo del espíritu. No debemos iniciar el camino si no lo hacemos de corazón. Que no seamos hipócritas ni con los demás ni con nosotros mismos. Que no vistamos de apariencia nuestra iniciación. En definitiva, que no aparentemos espiritualidad si no la sentimos. No pasemos horas en posición de meditación mientras nuestra mente esté divagando de forma consciente. Este camino no es para que los demás lo vean. Este camino es para ti. El Gita aconseja al devoto ser espiritualmente activo y continuar avanzando a través de las prescritas por el deber en lugar de permanecer prisionero del cuerpo por causa de la pereza o la vagancia. Paramahansa Yogananda dijo: el mensaje de Sri Krishna en el Bhagavad Gita constituye la respuesta para la era moderna y para todas las eras. El yoga de la acción prescrita por el deber, del desapego y de la meditación para alcanzar la unión divina. Trabajar sin experimentar la paz de Dios en nuestro interior es un infierno. Trabajar, en cambio, sintiendo que el gozo del Señor brota constantemente en el alma, es llevar dentro de nosotros un paraíso portátil a donde quiera que vayamos. Uno nace en el momento de la concepción, cuando el alma se introduce en la primera célula de un nuevo cuerpo. El patrón kármico comienza a desarrollarse desde ese mismo momento. El Gita también nos explica que cada acto, actitud, enfermedad, etc., es consecuencia de los actos de vidas pasadas o de esta vida, el karma. De cómo debemos respetar y querer nuestro cuerpo, cuidarlo y dar gracias a la deidad o a Dios por el buen funcionamiento del mismo. Que abandonaremos este mundo cuando hayamos cumplido la misión para la que vinimos. Y que si hacemos mal uso de esta vida y de nuestro cuerpo, Dios tomará esa decisión. El Gita dice que todos deberían comprender que la muerte no se produce solo por el efecto acumulado de las acciones del pasado, sino también por el secreto mandato de las deidades presentes en los sutiles centros espinales, que ejecutan la voluntad de Dios de apartar al hombre de la tierra al menos durante un lapso vigorizante, una vez que sus deberes en la vida han concluido de manera normal, por su correcto cumplimiento, o de modo prematuro, debido a la destrucción causada por las malas tendencias, a menudo ocultas en la mirada superficial. Continúa explicando cómo todo fue creación de Dios. Que Dios dio formas diferentes a la energía y creó todo al mínimo detalle. Dios nos dio vida con una misión que cumplir. Andar ese camino nos proporcionará estabilidad emocional, paz mental y felicidad.
Cuando alcanzamos la meta, el propósito, conseguimos la felicidad completa. El no encontrar nuestro sitio en la vida, nuestro propósito, eso nos da angustia, estrés, insatisfacción, enfermedad. Tenemos que esforzarnos por encontrar nuestro camino. ¿Y cómo puedo encontrar mi camino? Cuando te pares a meditar, en el silencio de tu mente, hallarás la respuesta. Nos habla de la acción correcta en referencia a la meditación para unirte a Dios. Lleva una vida correcta en lo terrenal y en lo espiritual. Da ejemplo y los demás te seguirán, le dice Dios a Arjuna. Continúa diciendo que no podemos dejar de realizar nuestras obligaciones, que tenemos que seguir el ejemplo de Dios. Si Dios dejase de trabajar el universo, desaparecería. Hace referencia a las castas, pero no a las castas sociales, sino a las castas espirituales. Las castas son el proceso de evolución del hombre espiritual, peldaños que hay que subir. No te puedes saltar ningún escalón, y una vez que has subido un peldaño, no podrás volver a realizar los actos que se realizaban en el peldaño inferior. Y paso a paso, hasta llegar a la unión con Dios. No le cuentes al que no quiere oír. Cada uno tiene que llevar su proceso en la andadura. Confucio dijo: existen 3 caminos por los cuales podemos alcanzar la sabiduría. El camino de la experiencia es el más difícil. El camino de la acción es el más fácil. Y el camino de la reflexión es el más noble. En el Gita se hace hincapié en la importancia de renunciar a la conciencia del ego, las esperanzas materiales y los deseos, porque todo esto devoran la paz del alma. Cuando las raíces de los deseos insatisfechos y de las expectativas frustradas se desarrollan, dan origen a las preocupaciones y a las reencarnaciones causantes del sufrimiento. El Señor no pide que el hombre carezca de ambiciones o deseos divinos, ni que se abstenga de realizar las actividades divinas que conducen a la liberación, sino más bien que deje de trabajar bajo la influencia del manipulador ego, el cual arroja al alma una y otra vez hacia el pozo de las interminables reencarnaciones. Dios le dice al devoto que debe seguir las enseñanzas de su guía espiritual. El maestro explica que la inteligencia no le fue concedida al hombre solo en su propio beneficio como un instrumento de conocimiento, sino con el propósito de que desarrollara el pensamiento y la acción capaces de distinguir, para que mediante estos cultivara la sabiduría del alma. La poderosa fuerza de la inteligencia es maravillosamente benéfica, siempre que no se utilice en forma errónea. Dios insiste en que meditemos de forma regular y profunda, que no dejemos de hacerlo solo porque no consigamos el resultado que deseamos. Es cuestión de tiempo. A unos les costará más y a otros menos. Con la constancia llegarás a la meta. Mejor hacer poco que no hacer nada. Mejor meditar poco que no meditar nada. El Gita dice que es mejor cumplir, aunque no sea de forma perfecta, los deberes para los que hemos venido a este plano, que cumplir de forma perfecta unos deberes que son solo terrenales. Se nos explica que no debemos compararnos con el hacer espiritual de otros, que hay establecido un nivel de castas que se establece no por nacimiento, sino por aprendizaje espiritual. Hay que ir subiendo los peldaños según nuestro ritmo de asimilación. Cultivar los buenos hábitos para evitar caer en las malas tentaciones. Cuando habla de malas tentaciones, no se habla de vicios, pereza, deseos, malas compañías. El deseo y la ira son el mayor enemigo aquí en la tierra, dice Dios en el Gita. Todo deseo material aleja al hombre cada vez más de la salvación, de la gloria, de la inmortalidad, y retrasa su misión, que consiste en regresar al estado original de paz absoluta que poseía. Por lo tanto, el anhelo insatisfecho propio de los deseos y el anhelo propio de la ira son desastrosamente hostiles e impiden recuperar la salvación. Dios nos advierte que este es el mayor enemigo del hombre. Hay que esforzarse por controlar los deseos, controlarlos y eliminarlos. Hasta que no lo hagamos, ellos nos acompañarán por infinidad de reencarnaciones, y este hecho nos impedirá volver a casa con Dios. Tenemos que tomar control de nuestra mente. Si dejamos que nuestra mente campe a sus anchas, seremos débiles y susceptibles de ser manejados. En el Gita, el maestro explica: el devoto es consciente de que el objetivo más importante de la vida
es alcanzar la meta de la realización del ser, conocer a través de la meditación su verdadera naturaleza como alma y su unidad con el espíritu. El devoto tiene que comprender cuáles son las prioridades adecuadas para su propio desarrollo. Primero y siempre, cultivar la conciencia del alma. Luego, cultivar la inteligencia, la mente, los sentidos y el cuerpo. El que está sumido en el engaño trata de satisfacer primero los apetitos del cuerpo, desatendiendo por completo el desarrollo de los otros niveles superiores al cuerpo: los sentidos, la mente, el intelecto y el alma. Bueno, pues hasta aquí el tema de hoy. La próxima semana seguiremos con el capítulo 4 y 5 del Bhagavad Gita. Gracias a todos ustedes por su atención. Aquí dejo estas palabras para quien a bien quiera escuchar.